¿Qué tal? Y bienvenidos a este curso rápido sobre el Gambito Viena. Soy el gran maestro Igor Smirnov y te guiaré hoy por todo el sistema completo para que puedas jugarlo con éxito. Comienza con el movimiento del caballo a C3. Nota que no es el caballo del flanco de rey porque quieres reservar ese espacio para avanzar este peón, y eso es lo que harás justo en el siguiente turno. Ahora estás golpeando su centro, reafirmando la antigua sabiduría de ajedrecística de que todos tienen un plan hasta que los golpea el peón F. Y en este punto tu oponente ya tiene problemas, pues no puede solo hacer movimientos de sentido común. Primero te mostraré lo que puede suceder fácilmente si tu oponente intenta solo desarrollar piezas y enrocar. Por supuesto también hablaremos de las líneas principales en un momento, pero digamos que tu oponente hace un movimiento normal como desarrollar un caballo. Observa que cambiamos en el centro del tablero y luego das un paso adelante con el peón, dos, central atacando su caballo, y a donde sea que se retire, digamos que atrás, tú sigues avanzando el peón a E5, y ese es otro problema muy común que enfrentan las negras contra el Gambito Viena. El caballo no tiene buenas casillas a donde ir, no puede ir por aquí debido a la dama blanca y tampoco puede ir hacia el centro del tablero debido a tu caballo. Por lo tanto, este peón empuja al caballo de vuelta a su casilla original, lo cual es muy triste porque las negras solo perdieron tiempo moviendo el caballo sin lograr nada. Y ahora, después de jugar el caballo F3 y cuando las negras intenten deshacerse de este peón para poder volver de nuevo con el caballo al juego, tú juegas alfil C4. Y esta es la otra idea detrás del Gambito Viena. Como has abierto esta columna y estás a punto de enrocar ahí, también tenemos este alfil ejerciendo presión y posiblemente nuestro caballo saltando hacia adelante presionando justo aquí. Ya ves hacia dónde vas esto. Bueno, las negras van a tener problemas, por supuesto. Muchos de tus oponentes intentarán clavar el caballo para impedirle avanzar fácilmente, pero después de que enroques y tu oponente capture el peón en E5 esperando que recaptures, llega la primera sorpresa. Desagradable, boom, alfil por F7 provocando la salida del rey y continuando con captura de caballo en E5, y ahora tenemos una situación muy interesante. Idealmente este alfil desearía capturar la dama, pero no puede porque el caballo está atacando al rey. Debe resolver el jaque, así las negras desearían tomar el caballo, pero no pueden hacerlo porque la torre también está justo aquí burlándose de toda esta situación y apuntándole al rey. Entonces, en general la posición es complicada, pero se reduce al hecho de que estamos en un doble jaque contra el rey negro. El rey tiene que retroceder, tomas ahora el alfil y estás completamente ganado. El rey está expuesto, el caballo viene a F7 con todos estos ataques y simplemente ganas. El antiguo filósofo griego Sócrates dijo célebremente: solo sé que no sé nada. Y al usar el Gambito Viena obligas a tu oponente a llegar a esa misma conclusión. Ya en la tercera jugada, porque en este punto tu oponente está confundido y fuera de toda preparación. Y la solución más simple a este problema parece ser capturar ese peón en F4, pero ese es un problema común, un error común de las negras, porque avanzas con el peón, expulsas este caballo y, como ya sabemos, no tiene buenas casillas a las que ir porque todas las casillas adelante ya las tienes controladas. Por lo tanto, el caballo tendría que retroceder de regreso hasta G8. Pero obviamente es muy triste volver exactamente al punto donde todo comenzó, por eso algunos oponentes intentarán clavar el peón en su lugar y atacarlo al mismo tiempo. Pero ante esto tienes una respuesta muy estándar, un movimiento simétrico, dama de 2, que libera al peón y renueva la amenaza sobre el caballo. Al fin el caballo es totalmente expulsado hacia atrás y luego juegas caballo F3, que es un buen movimiento de desarrollo, pero además controla esta casilla para evitar que su dama pueda saltar aquí en algún momento y darnos este jaque. Luego tu oponente hace algo y tú mueves tu peón D4 ganando espacio en el centro del tablero y potencialmente amenazando avanzar este peón para ahuyentar a ese caballo. Además estás abriendo también esta diagonal para tu alfil de modo que puedas recuperar ese peón en F4. Y todo está muy bien. Las negras están algo oprimidas, les cuesta mucho desarrollar tanto el caballo como el alfil, todo está un poco atascado. Normalmente jugarán peón D6 ofreciéndote cambiar peones e incluso esperando cambiar damas, lo que por supuesto sería muy bueno para las negras, pero en su lugar saltas adelante con el caballo, haciendo un doble a la dama y al peón en C7 que las negras deben seguir defendiendo, por lo que la dama tendrá que moverse aquí o allí para seguir protegiendo, pero en ambos casos tu caballo avanzará valientemente dando jaque, caballo adicto a los dobles, que merecería un ascenso, pero que lamentablemente en este caso es eliminado, así es la vida. Ahora tras peón por D6 se da una situación curiosa donde las negras querrían que recapturar este peón, pero no pueden hacerlo debido a este jaque descubierto, jaque que significaría perder la dama.
Bien, digamos que tu oponente captura el peón, pero luego simplemente retira su caballo a G8. Eso por supuesto es excelente para ti porque tu oponente no ha logrado absolutamente nada y tú continúas con caballo F3 como siempre, vigilando con un ojo esta casilla por si acaso. Y después de eso, peón D4, todo lo habitual. Te tomas el centro, abres la diagonal para tu alfil de casillas negras y te preparas para recuperar el peón F4. Todo bien. Y si las negras capturan en E5, claro que podría recapturar, pero tu ventaja en desarrollo es muy grande ahora y las negras han ignorado sistemáticamente el desarrollo, así que tiene sentido jugar al estilo de Morphy y tal, jugar por un desarrollo rápido y ataque directo. Normalmente desarrollas tu alfil aquí para vigilar un poco ese peón débil en F7, pero tiene sentido lanzar aquí primero un jaque intermedio y después de que tu oponente bloquee la diagonal, ahí sí retrocedes a C4. Con ese jaque intermedio has logrado que el peón se haya movido a C6, lo que impide de lleno que el caballo pueda ir ahí, ya que está bloqueado por su propio peón, y eso hace aún más difícil que las negras completen su desarrollo en esta partida. Pero por supuesto también viene caballo por E5 amenazando este peón. Jugadas como alfil G4 siempre se toparán con este jaque nuevamente. Ya hemos visto la idea antes, hay muchísimas tácticas aquí y si tu oponente ahora captura este peón esperando que finalmente recaptures y cambies piezas, puedes ignorarlo tranquilamente y volver a lanzarte en un ataque total. Lo habíamos dicho. Ahora el peón está colgando y si tu oponente toma feliz aquí el caballo esperando un cambio de damas, tú dices no voy a cambiar, la voy a ganar gratis, alfil por F7 una vez más, pero esta vez con una idea diferente. Quieres desviar al rey porque si el rey captura el alfil, eso hará que la dama quede indefensa. Por lo tanto, el rey necesita moverse de forma que siga defendiendo aún a la dama en E8. Y ahora el rey está expuesto y tú solo vas tras él directamente. Dama de 2 jaque, el rey captura. Luego caballo por E5, seguimos persiguiendo al rey y a dónde puede ir. No puede ir realmente a esta columna por este ataque descubierto que da jaque y que también ataca a la dama. Por lo tanto, el rey tiene que hacer otra cosa. No va a poder ir aquí, ni tampoco aquí, ni allá por culpa de nuestro caballo y la única casilla que finalmente le queda es F6. Pero entonces tienes otra continuación brillante, alfil G5. Estás sacrificando el alfil para empujar al rey justo aquí y luego rematas la partida con este jaque. Otra pregunta que surge es, ¿puede el negro evitar todas estas trampas simplemente jugando peón D6 y defendiendo el peón central? Bueno, algo sí temporalmente, pero el problema es que la jugada es muy pasiva, bloquea el alfil, no intenta atacarte ni ganar el peón de F4. Y entonces después de eso tú puedes seguir atacando mientras que el negro apenas logra mantener su posición. Alfil B5 clava al caballo. Alfil D7 neutraliza la clavada, pero después de D3 tienes algo que es muy parecido a la clásica apertura italiana o la Ruy Lopez, solo que tú tienes este peón en F4 que es una gran ventaja. Pues si te imaginas la posición inicial con el peón aún atrás, la posición sería algo aburrida y sería difícil atacar. Pero con el peón en F4 tienes muchas más opciones. Así, una vez enroques, tendrás la torre aquí mismo ejerciendo presión. El peón puede avanzarse también para ganar espacio en el flanco de rey y atacar por allí. Y más adelante veremos cómo aprovechar eso. Y además de todo, ejerces presión justo aquí. Y el dato curioso sobre esta posición es que las dos jugadas más comunes del negro son A6 y alfil E7 y ambas pasan por alto el hecho de que el peón de E5 está realmente indefenso. Puedes primero cambiar el caballo en C6 y luego capturar el peón en E5 que ya no está defendido. Sencillamente te ganas un peón y además en la siguiente jugada puedes capturar en C6 y arruinar la estructura de peones negra en el flanco de dama. Ahora tienes muchas ventajas posicionales, tienes un peón más, tienes una excelente estructura de peones en el centro, mientras que el negro tiene muchas debilidades. Tienes esta columna semiabierta para tu torre y esta diagonal para tu alfil. La posición es excelente y deberías estar ganando aquí. Por cierto, si no sabes cómo convertir este tipo de posiciones en una victoria segura, tengo una clase maestra gratuita sobre eso. Dejaré el enlace abajo para que puedas verla más tarde. Además de desarrollar el caballo del flanco de rey, tus oponentes también podrían desarrollar el caballo del flanco de dama a C6. Y en ese caso no te recomendaría jugar F4 de inmediato. En general es perfectamente jugable, puedes hacerlo, pero aquí es un poco menos efectivo. Y creo que hay un camino más fácil. El problema es el siguiente. Cuando juegas F4 aquí, después de que el negro capture, ya no existe la idea de avanzar el peón y explorar el caballo F6 porque en este caso no hay ningún caballo allí. Esa es la desventaja y además ahora tienes que tener cuidado con dama H4 que te da jaque. Claro, puedes evitarlo sin ningún problema, pero simplemente complica más las cosas. Creo que es más fácil para las blancas empezar con alfil C4 y luego en la siguiente jugar peón D3. Simplemente preparamos el avance del peón F4 y así en lugar de hacerlo antes cuando era algo arriesgado lo haces ahora con una posición muy sólida en el centro del tablero cuando ya ni siquiera es un gambito.
El peón está protegido por el alfil, así que si el negro lo captura no hay problema. Eso solo te ayuda a desarrollar tu alfil y obtener una gran posición con ventaja en el centro del tablero. El negro juega peón D6 nuevamente. Hay varias formas de continuar. Podría jugar caballo F3 y estar bien, pero me encanta la jugada F5 porque he notado que la mayoría de tus oponentes no saben cómo manejarla y suelen terminar en una posición perdida, ya que es extremadamente difícil para el negro defenderse correctamente aquí. Y si simplemente enrocan, se llega a una situación muy interesante, donde tras solo 7 jugadas, el negro ha jugado movimientos de apertura completamente normales, pero ya en esta posición está perdido. ¿Cómo puede ser? Bueno, así de engañoso es el gambito Viena. Gracias a esta clavada ejercemos presión en el flanco de rey y sobre su monarca. Está listo para saltar con el caballo aprovechando la clavada y rompiendo la cobertura de peones del rey enemigo. Por tu peón en F5 el negro no puede desarrollar el alfil de casillas claras porque este peón bloquea todas esas casillas y cierra completamente la diagonal. Por eso el negro está prácticamente perdido, no tiene nada útil que hacer y tú estás por jugar caballo D5 usando la clavada para abrir la posición de su rey y atacar. Por ejemplo, si intentan jugar peón H6 para atacar al alfil, podría simplemente retirarlo, pero H4 es más divertido. Estás usando la famosa trampa de la caña de pescar, donde si el alfil es capturado, y si no, tú solo sigues atacando, si el alfil es capturado, tras la recaptura el negro enfrenta el problema de siempre. Su caballo no tiene casillas hacia adelante, ya que tu dama las controla, y si el caballo retrocede en cambio, no importa si va aquí o allá, en ambos casos tú vas a jugar dama H5. Y esto nos recuerda a nuestro adagio, no te fíes de las torres mansas, porque de algún modo la torre de H1, aunque no se ha movido en la partida, ahora es una fuerza atacante decisiva. Estamos amenazando ya con dar mate al caballo, y si el caballo se mueve, dama H8 es jaque mate. Ahora vamos a hablar del tema espinoso. El motor dice que el negro en realidad debería jugar caballo F6, pero tras F4 no debería defender su peón ni capturar el F4. Ambas opciones son equivocadas y ya lo hemos discutido. La jugada correcta de las negras es D5, un contraataque muy poco intuitivo en el centro del tablero. Por suerte para ti, solo los jugadores avanzados lo hacen. Si no recuerdo mal, solo alrededor del 20% juega ese movimiento correcto, lo que significa que el 80% elegirá una opción inferior. Y ahora con D5 la idea del negro es que si capturas el peón en E5 te va a recapturar en E4 y sin duda esto es mucho mejor para el negro comparado con las líneas anteriores donde tenía que retroceder con el caballo a G8. Así caballo por E4 y ¿qué vas a hacer ahora? Para empezar lo bueno del gambito Viena es que es sólido. ¿Sí? Incluso esta posición sigue siendo igualada aún después de que el negro encontró la respuesta correcta al inicio. Ahora no quieres capturar ese caballo en E4, los veteranos ya saben que capturar es un error y esta regla general también aplica en esta posición. Evita los intercambios sin justificación que normalmente solo ayudan al oponente. Este caso no es la excepción. Capturar solo ayudaría al peón negro a avanzar y quitarle la casilla F3 a tu caballo, con lo cual ya no se podría desarrollar. Por lo tanto, no capturamos en E4. En su lugar puedes deshacerte de ese caballo y jugar dama F3. De este modo presionas al caballo tratando de forzar al negro a cambiarlo en C3. Hablaremos de esta línea en un momento porque antes te muestro rápidamente una trampa que tu oponente puede intentar contra ti. Se trata de la jugada caballo C6 donde al principio parece que el negro olvidó que puede capturar el caballo en E4, pero esa no es la forma correcta de jugar. La forma correcta, y aquí un pequeño spoiler, es jugar alfil B5 clavando ese caballo para inmovilizarlo. Después de eso el negro estará obligado a hacer algo nuevamente con el caballo en E4 y eso nos llevará de vuelta a las variantes habituales de las que hablaremos enseguida. Pero por ahora nuevamente te muestro la trampa en la que tu oponente está esperando que caigas. Si capturas en E4 esperando que tu oponente recapture, tiene en cambio una jugada intermedia muy fuerte de caballo D4 con este doble ataque a tu dama y al peón. Y si las blancas intentan defenderlo todo, tras intercambiar el negro tiene otra continuación poderosa de alfil F5 amenazando a la dama y cuando la dama se mueva no importa a dónde, el caballo puede saltar a C2 dando jaque y atacando a la torre y todo se vuelve muy desfavorable para las blancas. Esa es una trampa muy conocida así que tus rivales pueden probarla contra ti, pero como ya vimos es muy fácil neutralizarla. No seas codicioso, en lugar de tomar el caballo juega alfil B5 para neutralizarlo y todo estará bien. Sin embargo, en la mayoría de los casos tus oponentes harán algo más natural aquí, simplemente intercambiar en C3. Y ambas recapturas tienen sentido para ti. Si recapturas con este peón, tu idea será construir una sólida cadena de peones en el centro.
Y si tu rival juega cualquier cosa, o sea, la posición objetivamente es más o menos igualada, pero para que sepas cómo continuar desde aquí te mostraré el plan. Idealmente quieres construir esta cadena de peones súper sólida en el centro del tablero. Y eso también demuestra por qué caballo C6 fue en realidad un error de las negras, porque ahora su propio caballo bloquea al peón de C7 que ya no puede avanzar para atacar tu centro, lo que limita mucho sus posibilidades de contraataque. Y por otro lado, si tu rival siente que no hay problema y solo quiere continuar con su desarrollo, tú haces lo mismo. Pero como resultado, llegamos a un punto en el que tu cadena central de peones resulta muy molesta, te da mucho espacio adicional y hace que sea horrible para las negras maniobrar. Quieres enrocarte en el flanco de rey, tienes dos alfiles apuntando hacia allí, además tienes este caballo listo para saltar a F4 y potencialmente poner más presión alrededor. De hecho, la posición negra es muy difícil. Cuando tu oponente intente debilitar la cadena de peones, esperando aprovechar la oposición entre la torre y la dama, no captures allí, en su lugar tienes algo mucho más interesante, ya que esa jugada también debilita el escudo de peones del rey. Puedes lanzarte al ataque con dama H5, apuntando a este peón y amenazando jaque mate. Para las negras es muy difícil hacer algo contra eso. Si intentan peón H6, puedes sacrificar el alfil en ese punto para abrir completamente al rey y rematar en solo un par de jugadas. Retrocedamos un poco. Si en cambio tu oponente trata de avanzar el otro peón para también bloquear la amenaza, entonces sacrificarás el otro alfil. Y ahora el rey queda completamente indefenso. Tenemos un pequeño inconveniente, pues no puedes dar jaque mate de inmediato, porque aparte de la dama no tienes más piezas participando en el ataque. Entonces una mejor opción para las blancas es simplemente enrocar primero para luego usar un ascenso de torre y sumar más piezas al ataque. Y ahora las negras están de verdad indefensas. También podrías jugar aquí alfil H6 o dama H6, pasar la torre, incluso incorporar el caballo al ataque y tienes más que suficiente para ganar la partida. Por ejemplo, si te ofrecen un cambio de damas, por supuesto que no lo aceptas, seguirás atacando y luego usarás el ascenso de torre, no así, sino así, y las negras quedarán sin defensa. Les vas a dar mate en solo unas jugadas. Quizás te entusiasmó el Gambito Viena, fuiste a probarlo, pero te tocó jugar con negras. ¿Qué hacer entonces? Buenas noticias, en realidad puedes usar algo muy similar con negras. En este caso, si tu oponente juega lo muy común apertura italiana, la apertura más clásica del ajedrez, puedes responder con peón F5 conocido como el Gambito Rousseau, que me ha dado muchas buenas victorias, especialmente Blitz. Aunque objetivamente sea un poco arriesgado, en la práctica tus oponentes casi nunca saben cómo continuar aquí. Y puedes notar que es básicamente el Gambito de Viena, pero con colores invertidos. Capturar el peón en F5 sigue siendo un error por las razones que ya conocemos. Puedes avanzar con el peón, ahuyentar este caballo y después también jugar D5 ganando otro tiempo al atacar al alfil. Recuperas el peón, desarrollas tus piezas y obtienes muy buena posición de ataque. Tengo un video dedicado a eso, lo dejaré aquí para que lo estudies y estoy seguro de que te encantará.